están esta preciosa mañana una vez más aquí reunidos en familia y listos para compartir con ustedes un tiempo de adoración, un tiempo para alabar a nuestro Dios y un tiempo para compartir una palabra de fe y una palabra de vida que Dios ha puesto en mi corazón y que yo quiero compartir con ustedes. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Palabra que nos enseña y que nos invita a que en medio de todas las cosas que podamos estar viviendo como familia, los que son empresarios, cada uno de nosotros, en medio de las cosas que estamos viviendo, las dificultades, las noticias que podemos ver, Dios nos recuerda que pongamos nuestra mirada, que pongamos nuestra fe, nuestro corazón, nuestro pensamiento en las cosas de arriba. Y las cosas de arriba son su palabra que nos inspira, su palabra que nos motiva, la palabra de Dios que nos revela promesas, las cuales debemos tomar, las cuales debemos abrazar y confiar y creer que en el poder de Dios y en la fidelidad a sus promesas y su amor por nosotros, veremos su bendición y veremos grandes cosas en nuestra vida. Padre, te damos gloria en esta mañana. Señor, te damos, Padre amado, nuestra mejor alabanza, Señor, que es presentar delante de ti nuestros corazones, nuestra disposición, Señor, para adorarte, nuestra disposición, Señor, y determinación de poder exaltar tu nombre, Señor, de poder confiar y creer en tu palabra. Señor, yo bendigo cada vida, yo bendigo cada familia que en esta hora, Señor, se está conectando a través de esta señal. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús y abrimos nuestros corazones para un tiempo donde recibiremos de ti, Señor, tu dirección, tu guía, tu anuncio, Señor, de que buenas cosas nos van a acontecer. Les bendigo en el nombre de Jesús y vamos a tener un tiempo con mi hija Suaniela para adorar y alabar al Señor. Amén, Padre. Te damos gloria, Señor.
amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que haré.
tu fidelidad, por todo tu amor sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, tenemos la garantía de que hay protección. Amén. Amén. Quiero compartir esta mañana con ustedes una palabra que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 59. Amén. Vayan allí preparando su Biblia, los que tienen su papel, lápiz o los que toman notas desde sus equipos tecnológicos. Hoy le damos gracias al Señor. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que llamó mucho mi atención en el día de ayer y durante estos días meditando acerca de la protección de Dios. Hablamos el día viernes, contamos un testimonio que nos animó muchísimo acerca de poder ver que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios siempre va delante de nosotros y que en el futuro que tenemos cerca, en el futuro que está lejos, la mano de Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros bendiciones. Amén. Debes abrazar esto. Pero hoy quiero compartir, aparte de la protección de Dios, quiero hablar sobre una palabra que se llama redención. Amén. La Biblia dice que Dios nos ha redimido y quiero compartir un poco acerca de lo que esto significa. Vivimos tiempos difíciles, amén. Todos sabemos lo que estamos viendo en la noticia. Los que vivimos en el sur de la Florida, podemos ver cómo la amenaza del COVID y cómo ha ido aumentando todo un sinfín de cosas dañinas en la familia, pero todos nosotros en medio de este tiempo nos abrazamos del Señor, amén. Nos tomamos del Señor, de su palabra, de la confianza de saber de que no estamos solos, de saber que tenemos un Padre bueno que no nos abandona, un Padre que nos acompaña. Ante toda esta realidad de lo que podemos ver, cada nación, cada ciudad con sus diferentes situaciones, la financiera, la económica, salud, un sinfín de cosas que estamos enfrentando como familia, nuestra realidad como sociedad, tenemos que saber que Dios nos ha dado su palabra, y que su palabra es poderosa, que ella viene a nuestras vidas para reconfortarnos en medio de la crisis, para también ayudarnos a confiar de que con Dios no solamente va a ser soportar y soportar problemas, va a ser un sinfín de cosas malas, no, sino que en Dios tenemos defensa, en Dios tenemos su cuidado, en Dios tenemos ayuda. Amén. La palabra de Dios a través de la fe nos enseña a atravesar los desiertos. Su palabra nos da la confianza de poder entender que todo desierto, que toda situación difícil, Él está con nosotros y que sus promesas están con nosotros y que nos van a ayudar a atravesar esos días difíciles. La palabra de Dios tiene el propósito de fortalecer nuestra fe. Mira, muchas veces, en medio de situaciones en mi vida, donde mi alma ha sido agobiada por circunstancias, por pensamientos, ha sido su palabra, han sido sus promesas las que me han fortalecido. Ha sido el leer su palabra, ha sido el meditar su palabra en medio de la soledad, en medio de la crisis y poder tomar una decisión. Creerle a la palabra de Dios, creer a lo que el Señor me está mostrando. Su palabra viene a recordarnos de que Él está con nosotros. En medio de los días peligrosos, en medio de las fuertes amenazas, en medio de las crisis financieras, en medio de las crisis familiares, usted y yo debemos saber que debemos confiar en sus promesas y que las bendiciones de Dios están para cuando usted y yo las creemos. Las bendiciones de Dios se van a manifestar cuando tú y yo vamos a confiar. Amén. Hay un texto en Isaías capítulo 59, la versión que voy a hablar, Dios habla hoy. Nos va a ayudar a poder comprender cómo recibir de Dios redención, cómo recibir de Dios su bendición. Porque muchas veces nos podemos quedar estancados en medio de un problema, en medio de una crisis. Muchas veces podemos quedarnos sin palabras, sin saber cómo actuar, sin saber cómo comportarnos, sin saber qué esperar de Dios. Y es en ese tiempo donde tú y yo debemos releer. Yo creo que durante todos estos meses, como nos hemos encontrado, de alguna manera Dios nos ha ayudado a redefinir, nos ha ayudado a releer nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Incluso Dios nos ha llevado a pensar como iglesia. ¿Qué le ha faltado a la iglesia? ¿En qué tal vez no hemos estado enfocados o centrados en la voluntad de Dios? Son tiempos para meditar.
Son tiempos para evaluar nuestros corazones, evaluar nuestro trabajo, evaluar la dirección que hemos llevado durante tanto tiempo. Isaías capítulo 59 nos habla de algo poderoso, un tiempo donde Israel de alguna manera perdió el norte, un tiempo donde la nación de Dios, el pueblo de Dios, perdió el norte, sin saber a dónde iba. Y todo esto trajo un sinfín de cosas. Pero Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 59, comienza a hablarles y comienza a ayudarlos a que puedan reorientar su camino para que la redención de Dios, la bendición de Dios pudiese venir sobre ellos. Verso 1 del capítulo 59. El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvarlos, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Así comienza el profeta a hablar a la nación. Así comienza Dios a través de este pasaje a hablarnos en nuestro corazón. La mano de Dios, el poder de Dios no ha disminuido. Dios no ha dejado de ser todopoderoso. Dios no ha dejado de ser soberano. Dios no ha dejado de tener el control. Y dice la palabra, ni se ha vuelto tan sordo como para no poder oírnos. Hay momentos en nuestra vida donde sentimos que Dios no nos está escuchando. Hay momentos en nuestra vida donde creemos y sentimos que la circunstancia, que lo que estamos viviendo es más grande que nuestro Dios. Que no hay un Dios fiel y bueno, Padre verdadero, que nos pueda ayudar. A veces podemos sentir que la noticia que hemos recibido nos está diciendo de que Dios está dormido, o de que Dios está ajeno, o de que Dios no va a actuar. Pero hoy te quiero decir que la mano de Dios es poderosa, que Dios es todopoderoso, y que Él puede actuar y cambiar muchas cosas que hasta hoy te parecían imposibles. Dios puede cambiar tu situación económica. Amén. Amén. Lo he visto actuar en momentos difíciles. He visto que cuando ya no hay salida, Dios se ha manifestado. Dios puede cambiar esa noticia de enfermedad. Él te va a dar la fortaleza. Él tiene el poder para hacer que las cosas puedan cambiar. Él, su mano, no ha disminuido en su poder. Su mano no se ha debilitado. Él sigue siendo poderoso. Nuestro Dios sigue siendo todopoderoso y sigue cerca para escuchar nuestras oraciones. Usted se preguntará, pero pastor, entonces, ¿por qué hay momentos en nuestra vida, en nuestras naciones, en lo que estamos viviendo, que pareciera que Dios es sordo y que pareciera que Dios no es tan poderoso? En medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de las noticias, pudiera parecer que Dios no va a actuar en medio de lo que estamos viviendo. Pero confía y esperemos en Dios, que vamos a ver su mano poderosa actuando, dando inteligencia, dándonos sabiduría, creando todas las cosas nuevas que necesitamos. El verso 2 en adelante dice así: pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de crímenes. Sus labios dicen mentiras. Su lengua emite maldad. Nadie hace denuncias justas, ni va a juicio con honradez. Confían más bien en la mentira y en las palabras falsas. Están preñados de maldad y dan a luz el crimen. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que come esos huesos se muere, y si uno los aplasta, saldrán serpientes venenosas. Luego en el verso 8 de Isaías 59 continúa diciendo el profeta: no conocen el camino de la paz. No hay rectitud en sus acciones. Los caminos que siguen son torcidos. Los que andan por ellos no encuentran la paz. Por eso la salvación se ha alejado de nosotros. Por eso la liberación no se acerca. Esperábamos la luz y no hay más que oscuridad. Esperábamos la claridad y solo andamos en tinieblas. Andamos a tientas, como ciegos junto a una pared,
como si no tuviéramos ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo salud, estamos como muertos. Wow. Isaías 59, 12 al 17. Nosotros te hemos ofendido mucho, Señor, y nuestros propios pecados nos acusan. Tenemos presente nuestra culpa y conocemos nuestras maldades. Hemos sido rebeldes e infieles al Señor. No quisimos seguir a nuestro Dios. Antes escuchamos la voz de los hombres. Antes hemos hablado de violencia y de traición. Hemos hecho planes para engañar a los demás. La justicia ha sido despreciada. La rectitud se mantiene a distancia. La sinceridad tropieza en la plaza pública y la honradez no puede presentarse. La sinceridad ha desaparecido. Y al que se aparta del mal, le roban lo que tienen. El Señor se ha disgustado. El Señor se ha disgustado al ver que no hay justicia. El Señor quedó asombrado al ver que nadie ponía remedio a esto. Entonces, debido a esto, el Señor actuó. Y con su gran poder, y Él mismo va a obtener la victoria. Se cubrirá de triunfo como con una coraza. Se puso la salvación como un casco en la cabeza. Se vistió de venganza contra la maldad como con una túnica y se envolvió de ira con un manto. Isaías 59, 20, 21. Pero vendrá, me gusta esto, pero vendrá como redentor de Sión y de todos los descendientes de Jacob que se arrepientan de sus culpas. Todos los versos anteriores podemos ver que Dios, número uno, en el verso 1, le dice a Israel, le dice a la nación, nos dice a nosotros, mi mano no se ha debilitado, mis oídos no están cerrados, no soy sordo ante lo que ustedes están necesitando, mi mano sigue siendo todopoderosa. Pero Dios comienza a mostrar a Israel, Dios comienza a hablar a la nación y nos habla a cada uno de nosotros que examinemos el corazón, que la mentira, que la injusticia, que la maldad de labios, que el hablar calumnias, que el hacer lo malo ha gobernado el corazón. ¡Qué ironía! Muchas veces podemos saber mucha Biblia. Muchas veces hay gente llamada cristiana, líderes llamados cristianos, que muchas veces podemos recitar la palabra de Dios, podemos enseñar la palabra de Dios, pero en algunas ocasiones practicamos la injusticia. Y me incluyo como ser humano, porque son tiempos de reflexionar, son tiempos de meditar en lo que Dios nos dice. Porque podemos hablar la palabra, podemos enseñar la palabra, podemos gritar la palabra. Pero Dios espera de nosotros obediencia. Dios espera de nosotros un comportamiento que a Él le agrada. Él espera de nosotros lo mejor, no la apariencia de labios, no la apariencia de hechos. Dios conoce los corazones. Entonces Dios comienza a hablar a Israel en Isaías 59, 20. Si ustedes se arrepienten, si ustedes meditan en sus caminos, si ustedes reflexionan en su comportamiento, en las cosas que están haciendo, en las cosas que hacen daño a tu prójimo, la palabra dice, que Dios dice, entonces vendré como redentor sobre todos ustedes. El Señor lo afirma. Yo haré entonces alianza con ustedes y les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes ni de sus descendientes por toda la eternidad. Amén. Maravilloso Dios. Es una invitación de Dios no al castigo. Es una invitación de Dios no a que nos ha dejado de un lado, sino que Dios le habla a las naciones y nos dice, vuélvanse a mí. Y nos habla, dejen la mentira, dejen la calumnia, dejen la maldad de sus labios, dejen de estar haciéndole daño a los demás. Compórtate según mi voluntad. Y Él nos promete que en medio de los días más difíciles, que en medio de los momentos de mayores crisis en nuestra vida, Él se compromete a redimirnos. Él se compromete a liberarnos. Él se compromete a que su poder estará con nosotros y a que sus enseñanzas nos van a guiar siempre, aún sobre nuestros hijos. Y dice la palabra, por toda la eternidad. Amén. ¿Qué significa redención? Cuando Dios dice en el verso 20, vendré como redentor sobre mi pueblo.
Vendré como redentor sobre mis hijos. Redención, acción de redimir. Cuando Israel reconoció su pecado, cuando el profeta Isaías habló esta palabra a la nación, líderes, el pueblo, familias, comenzaron a comprender que para recibir la ayuda, que para recibir la liberación, la bendición de Dios, debían examinar sus corazones. Debían evaluar lo que salía por sus bocas. Santiago habla acerca de la lengua. Santiago nos enseña acerca de tener cuidado de lo que sale por nuestra boca. No todo lo que tú sientes, no todo lo que tú opinas es verdad. Hay gente que vive de suposiciones, de algún hecho, de alguna situación, supone y cree que la suposición es la verdad. Toda historia tiene dos caras. Toda historia tiene dos. Cuando yo me reúno con un matrimonio, muchas veces escucho a la esposa, pero también debo escuchar al esposo. Porque en una relación, en una situación, hay dos historias. Error, escuchar una sola versión, escuchar una sola parte. Porque no puedes poder hacer un juicio con equilibrio. Tienes que escuchar las ambas partes. Tienes que escuchar tanto al que acusa como el que se defiende. Escuchar sus argumentos. Evaluar y pesar como el rey Salomón. Evaluar, pesar, para que la injusticia en tu vida, en cómo la ministra, cómo la ejerce, no esté siendo un estorbo delante de Dios. Isaías dijo, todo lo que ustedes han hecho, mentiras, injusticias, calumnias, todo lo que han hecho a través de la maldad en sus labios, de que supones y hablas, supones y crees y lo das por hecho. Le dije hace unos días a una persona, la suposición es enemiga de la verdad y de la razón. Hay que analizar más profundamente las cosas. ¿Cuánto daño podemos hacer en vivir suponiendo y no tener discernimiento del Señor para poder aplicar justicia? La palabra dice que cuando Israel reflexionó, cuando el pueblo reflexionó acerca de estas cosas por las cuales Dios a través del profeta Isaías nos estaba hablando, pero no para destruirlos, no para simplemente dejarlos en la acusación, sino para decirle corrijan, sino para decirle corrige, reordena en esta dirección, porque si lo haces habrá redención, porque si lo haces mi mano de poder estará contigo, mis enseñanzas acompañarán a tus hijos. Y dice la palabra que entonces cuando Israel a través del tiempo atendió el consejo del profeta, atendió la voz de Dios, la palabra de Dios, ellos comenzaron a experimentar que el poder y el favor de Dios estaba con ellos. En el tiempo que vivimos, iglesia, en el tiempo que vivimos, familias que están allí conectadas, quiero decirte, evalúa estas palabras, examinemos nuestra vida, examinemos nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos hacia los demás. Porque hay muchas palabras de la Biblia que dejamos de un lado. Hay muchas cosas que no nos conviene practicarlas y las dejamos de un lado. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien está hablando mal de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Actuamos con venganza desde nuestra boca. Actuamos con un juicio sin equidad. Pero la palabra dice, Jesús nos lleva a Mateo capítulo 5, un pasaje que a muchos cristianos no les agrada, donde Dios nos enseña a perdonar, donde Dios nos enseña a bendecir a quien está hablando mal de nosotros, donde Dios nos enseña a no pagar mal con mal. Pero es algo que muchas veces no estamos dispuestos a practicar. Predicamos y hablamos de Dios todo lo que nos conviene, pero no estamos dispuestos a obedecer. Cuando Israel entendió obediencia, entonces el poder de Dios comenzó a manifestarse. ¿Qué significa redimir? Vendré como tu redentor, los redimiré. Redimir significa salvar, rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado, liberar aquello que estaba en deuda. Dios quiere redimirnos. En medio de los días que vives, en medio de los días que vivimos, te quiero decir que hay redención del Señor. Ninguna circunstancia, ninguna noticia
es más grande que nuestro Dios. Si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros evaluamos nuestras vidas con el Señor, yo te garantizo, no porque soy el pastor, porque lo he visto a través de los años, que cuando me volví a Dios hace 30 años, enfermedades, pobreza y un sinfín de cosas, Dios las arrebató, las arrancó de mi vida, de mi familia. Redimir significa conseguir la libertad, romper la esclavitud mediante el pago de un precio. El precio, Isaías 53 dice, el precio de nuestra paz, el precio de nuestra bendición, el precio lo pagó Cristo Jesús en la cruz. Cristo Jesús pagó el precio. Isaías 59 nos enseña que cuando Dios es honrado verdaderamente, cuando Dios lo honramos verdaderamente a través de la mayor ofrenda que le puedas dar a Dios, obediencia. Podemos honrar al Señor, podemos apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas, con nuestro diezmo. Podemos ayudar a que la obra de Dios esté avanzando, no se detenga. Pero te quiero decir algo, la mayor ofrenda que puedes dar al Señor es tu obediencia a Él. Y dentro de eso está honrarlo. Dice la palabra que Dios se apartó de Israel por un tiempo, pero a través del profeta Isaías vino a hablarles para reorientarlos, para enfocarlos en el lugar correcto. Hoy, en medio de lo que vivimos, es un tiempo de meditar, es un tiempo de evaluar en nuestros corazones, porque Dios no es un Dios que nos abandona a nuestra suerte. El pueblo de Israel se encontró en caos y ruina, pero al igual que como sucede con las personas, podían seguir ignorando a Dios, podían seguir rechazando su consejo, o podían tener la gran bendición de considerar sus palabras, evaluar sus corazones y comenzar a recibir de Dios la redención que esperaban. Si una nación se aleja de Dios, pronto el pecado se convertirá en algo común. Si una nación se aleja de Dios, pronto se considerará aceptable todo lo que Dios dice que es malo. Eso pasa también en nuestras vidas. Cuando nos vamos alejando de Dios, aunque estemos en la iglesia, cuando nos vamos alejando de Dios, aunque sepamos Biblia, vamos abrazando sin darnos cuenta la maldad, vamos abrazando sin darnos cuenta lo que a Dios no le agrada. Israel terminó en una naturaleza muy baja. En ellos emergió la inmoralidad, la codicia y la violencia. Por eso la injusticia estaba en las calles. Por eso Dios envió el profeta Isaías, para que de Israel sacaran la mentira, sacaran el hacer juicios injustos, sacaran de sus corazones un sinfín de cosas que Dios que los había alejado, apartado de Dios, que habían hecho distancia de Dios. Debemos ser responsables con nuestras acciones, debemos ser responsables de nuestras palabras, debemos ser responsables de cómo hemos vivido nuestra vida de fe. Debemos ser responsables, no engañarnos a nosotros mismos y comenzar a ver que Dios a veces nos advierte, Dios a veces nos da algunas alertas para que nos reenfoquemos. Porque como dice el precioso verso 1 de este capítulo 59, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero en esta otra versión dice, escuchen ahora, no es que el Señor se haya debilitado, no es que su mano sea débil, sea tan débil que no pueda salvarlos, sea tan débil que no te pueda ayudar. Y dice la palabra, ni se ha vuelto tan sordo como para no escuchar a quienes a Él le claman. Examinemos. Hay algunas cosas que quiero volver a decírselas. Examinemos cuáles fueron las cosas que Dios le dijo a Israel que ya no deseaba que practicaran. Número 1, manos manchadas de sangre, labios que dicen mentira, lengua que emite maldad, la injusticia, denuncias que no eran justas, juicios que no se hacían con honradez. Confiaban más en la mentira y en las palabras falsas que en la verdad. Estaban preñados de maldad y daban a luz el crimen.
no conocían el camino de la paz. Es decir, Israel vivía en un momento donde todos estaban contra todos, donde nadie era amigo de verdad de nadie, donde había la zancadilla, donde había la traición, donde había el hacerle daño a otro, el injuriar, la calumnia. Dice Dios, nadie quiere hacer la paz. No hay rectitud en sus acciones. Pero bueno y grande es nuestro Dios, que siempre busca reconciliarse con nosotros, a tal punto que nos habla que Él es nuestro Redentor. ¡Wow! Maravilloso Dios. Yo tengo una palabra que necesito compartirte esta mañana. El día viernes, en medio de lo que te estoy compartiendo, de que tenemos un Dios Redentor, de que tenemos un Dios protector, como lo dice el Salmo 121. Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Él nunca permitirá que resbale, nunca se dormirá el que me cuida. No, Él nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien me cuida, el Señor es quien me protege, quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te dañará de día, ni la luna de noche. El Señor llegará, te protegerá de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y para siempre. Amén. Yo compartía una palabra, porque viene redención. Ya conmigo, viene redención, viene salvación, viene liberación, viene el pago de lo que teníamos en deuda, de lo que estaba atado. Dios viene a liberarlo. Es un tiempo de redención. Pastor, sí, yo lo creo, que este es un tiempo donde vamos a ver redención de Dios. Donde vamos a ver a Dios vindicando vida, vindicando tu negocio. Vamos a ver a Dios actuando a tu favor. Pastor, en medio de estos tiempos, sí, porque la mano de Dios no es débil. Porque la mano de Dios no se ha debilitado por lo que está sucediendo. La mano de Dios la vamos a ver en su poder, la vamos a ver manifestada en su favor y su gracia, en todo su poderío, cuando tú y yo evaluamos lo que Dios le dijo a Israel en el capítulo 59. Si alguna de esas cosas han estado en nosotros, si alguna de esas cosas de alguna manera las abrazamos, debemos sacarlas, debemos arrancarlas de nuestra vida, porque queremos ver la redención de Dios, queremos ver el día de redención de Dios. Y no estoy hablando de Cristo en la cruz, porque Él nos redimió a través de su sacrificio en la cruz. Te estoy hablando del día que vivimos, de los días que vivimos donde Dios nos va a ayudar a levantar todas las cosas, a salir adelante. Yo compartí esta palabra el día viernes en medio de la reunión de familia a través de la plataforma de Zoom. Y me impactaba, y quiero compartírtelo esta mañana. Y una de las cosas que el Señor me inspiró a decir a través del don profético fue que tu vida y mi vida, quiero que recibas esta palabra, tu vida y mi vida no está a la deriva. Nuestro futuro, que es dentro de una hora, nuestro futuro, que ya es mañana, nuestro futuro, que es esta semana que viene, nuestro futuro no está a la deriva. Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósitos. Tus circunstancias podrán haber cambiado muchas cosas en tu vida, pero las promesas de Dios no han cambiado. Muchas cosas en tu vida han podido haber cambiado, pero Dios no ha cambiado. Y Él tiene planes de bien y no de mal, porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable sobre los que Él ama. Por eso debemos creer en su palabra. Tu futuro no está a la deriva. Tu futuro no pertenece a la incertidumbre. Tu vida es una obra de salvación. Tu vida es una experiencia de ver manifiesta la redención y el poder de Dios sobre ti. Dios nos va a llevar hacia adelante, pero no en medio de tragedias y de malas noticias. Salmo 91 dice que en la medida que vas avanzando verás el mal haciendo el daño, pero tú avanzarás, tú prosperarás. En todo lo que hagas, Dios va a abrir nuevas puertas. Dios tiene nuevos diseños, Dios tiene nuevas oportunidades. Dios va a abrir caminos en medio del desierto. Dios va a abrir todo lo que estaba cerrado. Redención, ya conmigo, redención, liberación, salvación. La ayuda de Dios manifiesta sobre nuestras vidas. Dios
está preparando redención para nuestro futuro. Dios es bueno, Dios es fiel. Quiero compartirte esto porque me llamó mucho la atención. Hace unos días una familia me compartió algo que me hizo pensar en esta palabra. Que me hizo pensar que Israel, en medio de su tragedia de moralidad, de su tragedia espiritual, de su tragedia como nación, Dios les envió una palabra acerca de su futuro. Y el futuro era: yo los voy a redimir. Yo los voy a redimir si ustedes se ponen en paz conmigo, porque su pecado y su maldad han hecho distancia conmigo. Pero si ustedes se vuelven a mí, verán mi favor a su lado. Verán mi mano de poder que no se debilitó. Verán que yo escucho sus necesidades, que yo escucho sus oraciones, su clamor, y se los responderé. Dice la palabra que Dios es todopoderoso. ¿Sabe? Esta familia me compartió algo extraordinario. No quiero decir nombre, pero sí quiero compartir lo que a ellos les aconteció. Durante estos días, ellos se comenzaron a sentir mal. Y los síntomas del COVID comenzó a ser manifiesto en ellos. Todos los síntomas que usted ha leído y que algunas personas lo han tenido que pasar, que ya los conocen. Comenzaron a sentirse mal, se aislaron en su casa. Pero en medio de la situación, estoy hablando de los que estamos en Estados Unidos, en medio de la situación y de otros países, la economía está detenida. Los trabajos están detenidos. Eso significa que muchas familias han experimentado que sus ingresos han bajado mucho. Que los ingresos están detenidos. Y esta familia, en medio de esa situación, comenzó a preocuparse. La fiebre aumentó, el malestar estaba presente. Y comenzaron a sentirse mal. Comenzaron a aplicar un sinfín de recomendaciones que están en la web, que muchos médicos están recomendando para hacer, pero el malestar comenzó a aumentar en ellos. El malestar comenzó a manifestarse más y más con mayor fuerza. Entonces, ellos sabían que hay un antibiótico que se está recomendando. Ellos sabían que hay un antibiótico que están recomendando para tratar y ayudar en esta situación. Lo cierto es que esta familia no poseía el recurso financiero para poder comprar este antibiótico, porque es un tratamiento de 5 días y es muy costoso. Lo sorprendente es que hace unos meses un familiar de estas personas estuvo en sus casas para el mes de diciembre. Y esta persona estuvo con ellos allí varias semanas, compartió y luego se fue. Pero en aquella casa, en uno de los closets, esta persona dejó un maletín. Ahí estaba ese maletín. Lo que me sorprende es saber que tenemos un Dios que puede ver nuestro futuro. Lo que me sorprende es saber que tenemos un Dios que va delante de nosotros, que ha preparado provisión y bendición y soluciones en nuestro mañana. Tal vez tú hoy te ves que no puedes solucionar las cosas. Tal vez tú hoy ves que no tienes nada en la mano, pero cree y confía que nuestro Dios tiene preparado en tu mañana, esta semana que viene, dentro de un mes, el día de mañana. Amén. Tu futuro está garantizado en Dios. No estamos en la deriva sin Dios, sin un Padre bueno. Esta mujer, la esposa del hombre que comenzó a tener mucha fiebre, preocupada porque no tenía para comprar el antibiótico, preocupada porque no tenía para el tratamiento, comenzó a orar al Señor. Y estando orando en su casa, el Espíritu Santo le habló. Y el Espíritu Santo le dijo: revisa el closet, revisa el maletín, donde tu familiar que hace meses te visitó, dejó cosas allí. Y ella fue al maletín. Y ella fue y abrió aquella maleta. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que allí había una caja de medicamentos. Cuando ella lo vio, eran los antibióticos que su esposo estaba necesitando. Tal vez ellos no tenían el recurso económico para resolver el problema, pero Dios meses antes, 5 o 6 meses antes, Dios ya había puesto en su propia casa lo que ellos necesitarían en ese día, donde la fiebre, donde la provisión era necesaria. ¡Wow! Era el medicamento.
Ya él hoy se lo está tomando y ha mejorado muchísimo. ¿Qué te quiero decir? Esto me llamó la atención y me inspiró en esta palabra para decirte que hay redención de Dios, para decirte que en Dios tenemos redención, que Él ha preparado nuestra liberación, Él ha preparado salvación a nuestras vidas. Que no te enfoques en el dolor de hoy, que no te enfoques en la necesidad de hoy, que no veas que todo está mal, que no veas que te falta, que el negocio está detenido, que puedas creer y confiar que tu Redentor vive, que tu Redentor vive y que nuestro Dios va a moverse no con una mano débil, sino con una mano poderosa a nuestro favor. Hay redención de Dios. Allí donde te encuentras, te invito a que puedas repetir conmigo esta frase: Señor, tú eres mi Redentor. Mi futuro no está a la deriva. Como en esta familia, ya tú has preparado mi provisión. Ya tú has preparado lo que necesitaré mañana. Lo creo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Créelo. Amén. Créelo. Amén. Ya Dios ha preparado lo que necesitas. Amén. Hay bendición de Dios delante de tu camino. No hay dolor ni tragedia que mantenga tu vida sin un norte y a la deriva. Hay redención de Dios. Amén. Hay bendición de Dios. Amén. En esta familia, sorprendentemente, en aquel closet, durante meses ese maletín estuvo olvidado. Ella no se preocupó por revisar, no fue curiosa para revisar lo que su familiar había dejado allí. Pero el Espíritu Santo, en el momento que ellos más lo necesitaron, en el momento de su mayor preocupación, tenía la provisión. Amén. Tenía la salida. En medio de lo que estamos viviendo en el sur de la Florida, en medio de lo que está viviendo en Venezuela, en medio de lo que está viviendo allí en Colombia, en medio de lo que está viviendo en Perú, en medio de lo que está viviendo donde te encuentres, tu familia, tus finanzas, tu salud, en medio de lo que estás viviendo, quiero decirte que tú y yo a veces pensamos que Dios va detrás de nosotros, que Dios está retardado. Tú y yo a veces pensamos, porque en la duda, la incredulidad nos abraza y nos hace pensar que Dios se olvidó, que Dios está distraído, que Dios se durmió. Pero la palabra nos muestra que Él va adelante, que Él va adelante abriendo caminos, que Él va adelante, que Él ha preparado tu milagro. Antes de que Adán y Eva existieran, antes de que el primer hombre existiera, Dios le creó un hábitat. Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, Dios creó los elementos y le puso oxígeno, Dios creó los mares, creó la montaña, y dice la palabra que Dios creó todo tipo de animales, todo tipo de plantas, y que dieran frutos y alimento. Dios preparó todo. Aún el clima estaba a favor del hombre, porque el hombre no tenía vestido. Pero aún el clima, Dios estaba bajo el control de Dios. Hemos visto en el sur de la Florida, como en años anteriores, huracanes, como el huracán Irma, que venía con gran amenaza. Como en el último día, las menos de 24 horas, el huracán, a través de la oración de tanta gente que orábamos en Florida, tantos pastores, tanta gente de Dios, y aún hasta los incrédulos estaban clamando a Dios. Y pudimos ver cómo un huracán más grande que el estado de Texas, en las últimas horas, se desvió lo necesario para no impactar y no destruir este territorio. Ese es el Dios que controla el clima. Amén. Ese mismo Dios le creó a Adán y a Eva un ambiente idóneo, un clima a favor. Todo estaba a favor, todo estaba liberado, todo estaba bendecido. Pero el pecado, la desobediencia, hizo que la muerte y todo lo demás entrara.
Pero Dios envió el segundo Adán. Diga conmigo, Dios envió el segundo Adán. Aleluya. Así se llama Jesucristo, el segundo Adán. Dice la palabra que si por un hombre el pecado y la corrupción entró en la humanidad, por un hombre la salvación, la redención vendría también. Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Nuestro Redentor vive. Él va delante de nosotros. Yo no te puedo profetizar al menos que Dios me lo muestre de lo que viene en tu futuro. Pero sí te puedo decir en fe que tu futuro no está a la deriva. Que tu futuro no es víctima de la incertidumbre y de las circunstancias. Que si volvemos a Dios, que si le adoramos, que si examinamos nuestra actitud, si examinamos nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, y practicamos realmente lo que Él nos enseñó, y realmente hacemos, y tenemos la conducta, y controlamos nuestros labios, nuestras emociones, según lo que Él nos ha enseñado, verás manifiesta la redención de Dios. Verás gran liberación, porque la mano de Dios no se ha debilitado, porque sus oídos no se han hecho tan sordos como para no escucharte. Esta familia experimentó un milagro. Tal vez puede ser algo muy pequeño, muy sencillo, que algunos puedan decir, oh, pero no fue un gran milagro. Cuando estás en medio de esta situación, donde la fiebre, donde la situación puede agravar y poner en peligro tu vida, fue un milagro hermoso en esta familia. Tal vez para muchos el dinero no era problema, pero hay familias que hoy el dinero es un gran problema. Hay familias que hoy dinero es un gran problema. Pero yo te quiero decir a ti que estás allí conectado con nosotros, para Dios ningún problema, COVID, cáncer, economía, un hijo en drogas, una familia destruida, una vida sin propósito. Para Dios, que hayas perdido tu trabajo, que hayan un sinfín de cosas, se hayan levantado en contra tuya, te quiero decir que la mano de Dios no se ha debilitado, que Él sigue siendo todopoderoso, que hay redención. Y recibe la palabra: mi vida no está a la deriva, mi vida no pertenece a la incertidumbre, mi Señor está trabajando en mi futuro. Él va adelante, no detrás. Él va de una forma acelerada. Él es la luz. Él no va retardado. Él no va lento. Dios va adelante. Tu vida y mi vida es una hermosa obra de salvación hecha por Jesús. Tu vida y mi vida han sido redimidas, y la bendición de Dios nos va a acompañar. Viene en el nombre de Jesús. Vendrá y viene una redención sin límites, una restauración sin límites. Algo grande está por suceder en tu vida. Algo grande está por suceder en tu empresa. Algo grande está por suceder en tu vida ministerial. Viene redención de Dios, pues su mano no se ha debilitado y sus oídos no están tan sordos como para no escucharte. Hay redención de Dios. Créelo, créelo. Y quiero terminar con Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15. Dice su palabra: Él anuló el acta de los decretos que había en contra mía. Esa acta de acusaciones, de señalamientos, era contraria a mí, no me beneficiaba. Pero dice la palabra: pero Él, nuestro Redentor, nuestro liberador y salvador, quien ha pagado la deuda, dice, Él quitó todos los decretos que estaban en contra nuestra, clavándolos en la cruz. Amén. Y despojó a los principados y a las autoridades, todos los principados, todas las fuerzas demoníacas que se levantaron en contra de tu familia, que se levantaron en contra de tu vida financiera, de tu vida espiritual.
todos esos principados, el Señor los ha despojado de su poder. El poderoso de Israel, el todopoderoso, que su mano no se ha debilitado. Cuando tú y yo nos volvemos de todo corazón a Dios, experimentaremos que Él tomará el control de todos los demonios que trabajaron para que las circunstancias estuvieran en tu contra. Escúchame, las circunstancias se mueven y se mueven muchas veces en tu contra, no por voluntad de Dios, sino por operaciones demoníacas. Pero Él dice que Él toma el control de la circunstancia. Él cambia la circunstancia. Él le dijo a la tormenta: te pones a mi favor. La tormenta que amenazaba aquella barca y su vida, Jesús dijo: te callas, enmudece, silencio, el mar, te calmas. Él toma el control de todo lo externo, de todo lo que se ha puesto en nuestra contra. Él lo controla, su mano todopoderosa. Él despoja a los principados, a las autoridades, y dice, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Sabe qué significa eso para mí? Que públicamente se verá la luz sobre tu vida. Amén. Que públicamente Él te levantará. Que públicamente tus familias, la gente que te adversó, la gente que se levantó en tu contra, que todo públicamente Dios te va a levantar. Él te va a redimir, Él te va a liberar, Él te va a levantar. No para que tu boca se llene de soberbia ni de ego. No para que tu boca se llene, viste, Dios estaba conmigo. No es tiempo para la soberbia. No es tiempo para alimentar el ego. No es tiempo para la venganza humana. Es el tiempo. Dios lo hace para que tú y yo le levantemos adoración. Dios lo hace para que tú y yo le levantemos alabanza. Dios lo hace para que tú y yo disfrutemos y celebremos y nos alegremos con nuestro Redentor. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Te adoramos, mi Dios, en esta mañana. Vamos, durante estos últimos minutos podemos decir: digno, digno, digno eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, te adoramos, Señor. Padre, gracias por esta palabra. Señor, tomamos tu palabra, abrazamos tu palabra. Creemos tu palabra, Señor. Señor, obedeceremos tu palabra y veremos redención. Y veremos favor de Dios. ¡Hey! Tú vas delante de nosotros, Señor. Tú has preparado cosas buenas. Todo lo que necesitamos está en ti, Señor. Habrá bendición. Dios ha preparado todo lo que necesitabas. Va a haber un encuentro entre tu fe y tu milagro. Hay un día cercano, hay una hora cercana, donde tu fe y las promesas y la mano poderosa de Dios te van a manifestar la bendición. Y todas las circunstancias que estaban en contra van a cambiar. Se va a terminar, porque lo ilimitado de Dios viene cuando tú y yo nos volvemos al Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. A descender tu poder, Señor. Bendito Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda
gracias, Señor, por tu palabra que afirma mis pasos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos bendice, tu palabra que nos fortalece, tu palabra, Señor, que nos anuncia el mañana y lo que viene. Yo bendigo en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Señor, bendigo cada familia, bendigo cada hombre y cada mujer que está conectado y que va a ver esta transmisión. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Recibe la palabra de fe. Hay redención. La mano de Dios no se ha debilitado. La mano de Dios es todopoderosa y la vas a ver manifiesta en la medida que examines y te vuelvas a tu Dios. La mano de Dios te va a abrir camino. Sus oídos no están sordos para escuchar tus necesidades y tu clamor. Él va a responder. Él va a escuchar y Él va a responder y se va a manifestar con gran poder. Tu vida no está a la deriva. Tu vida no es víctima de la incertidumbre. Él ha preparado desde tu ayer tus bendiciones del mañana. Tu mañana dentro de una hora, tu mañana dentro de un día, tu mañana la próxima semana está en las manos de Dios y vas a ver su bendición. Vas a ver su bendición. Les bendigo en el nombre de Jesús. Jesús, les bendigo en su nombre. Nos despedimos y que puedas experimentar que la redención del Señor no solo es para la vida eterna, sino que en esta vida presente y en el tiempo que nos toca vivir, veremos su redención. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.